calle, pues limpiando eso es algo vidrios. importante. No, hay un contexto. Si nosotros buscamos declaraciones del presidente municipal de Ciudad Juárez, las 2 semanas o 3 anteriores había estado diciendo vamos a endurecer las medidas con los migrantes, no queremos que estén pidiendo dinero en las calles, no les den dinero porque si no entonces no trabajan y no se van a ir. Entonces, bueno, ese contexto también juega un papel importante. Ese mismo día, Adela, nosotros tenemos un capítulo de Agenda Migrante en Ciudad Juárez. Como a las 4 de la tarde me llamaron del capítulo. Oye, nos están hablando un montón de migrantes que están siendo desalojados de varios puntos de la ciudad. Pues a ver qué está pasando. Entonces todo coincide. Había habido esta especie como de redadas para desalojar a las personas que estaban justo donde no se veían bien, ¿no? Sí, entonces, todo esto hace parte de la protesta. Una semana antes había 2,000 migrantes en el puente Santa Fe queriendo entrar a El Paso ante el reclamo de que CBP One no les había servido para sacar citas. Entonces, bueno, creo que es un tema, una olla de presión y que este es un evento, pero que puede seguir explotando. Si no atendemos el tema de una forma distinta. Y hay una corresponsabilidad con Estados Unidos. Creo que la principal o la primera decisión es dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos, porque si seguimos aceptando que deporten a todos aquí... Seguro, pero sin dinero, ni siquiera, porque algunos países han aceptado ser el tercer país seguro. Pero les dan recursos, presupuesto, aquí con ni siquiera, recursos, ¿no? Porque como es de facto, ¿no? Y no es oficial, entonces pues no hay una negociación. O una negociación, por ejemplo, con los recursos del Acuerdo Bicentenario, que tiene tanto dinero, ¿en qué se están gastando esos recursos de un acuerdo bilateral? La antigua Iniciativa Mérida, que era el mecanismo digamos, práctico que se tenía para los temas de seguridad, migración, etcétera, ¿no? En la parte bilateral. Y drogas, narcóticos. Entonces critican que no, que eso era para armas y para no sé qué, aviones artillados, que en realidad era más amplio Mérida. La verdad, puedes tener críticas, pero era mucho más amplio. Entonces, bueno. Y atendía este tema que nos ocupa hoy. Atendía ese y otros temas, ¿no? Quizá de forma limitada también, ¿eh? O sea, sí hay muchas críticas que hacerle a Mérida. Sin embargo, se cambia Mérida por el Acuerdo Bicentenario. En eso se tardaron casi 2 años y medio, ¿no? No se veía bien cuál iba a ser ese apoyo bilateral. Se cambia por el Acuerdo Bicentenario y se anuncia presumiendo que iba a ser más humanitario, que iba a ir a las causas de la migración, que iba a ayudar también en los temas de prevención de adicciones, que iba a ir al tema de prevención social del delito, en fin, parecía que iba a ser más amplio el enfoque y más humanitario, pero la realidad es que hasta hoy no sabemos en qué se está gastando, si se está gastando, si hay algún proyecto derivado de este acuerdo bicentenario. Y lo menciono porque creo que ese es el mecanismo más práctico, porque ya está aprobado con recursos para hoy meterle dinero a la frontera norte, atender a toda esta población migrante que está ahí de forma desordenada e insegura, porque además estos sitios son lugares de alta incidencia delictiva. Entonces ha crecido también los delitos en contra de migrantes, extorsiones, violaciones, abusos, en fin. Entonces creo que eso también tendrá que ser parte de la acción inmediata. Ahora, hay responsables. No, bueno, sin duda. Digo, sin duda el Estado es responsable, ¿no? Porque es obligación del Estado. Porque están bajo su custodia. Porque están bajo su custodia, están en el territorio, están bajo su custodia. No solo en el territorio, están en su centro de detención, ¿no? Migratoria. Sí, exacto. Estación migratoria. Entonces, debe haber responsables. El responsable es el Estado. Pero, ¿qué pasa? No, ahora, este pleito entre el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, que nadie pues se hace bien a bien responsable de pues el tema, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? No hay una ley, ¿no? Y nadie está por encima de la ley, pues, es decir, ningún acuerdo que hagamos acá en lo oscurito está encima de la ley. La ley le da... ¿En lo oscurito o en total? Claro, exacto, o una carta que tú y yo firmemos aquí, no está por encima de la ley. La ley mandata que el encargado del tema, pues, es la Secretaría de Gobernación. Pero aquí creo que esa discusión también es un poco banal en el sentido de que ambos tienen corresponsabilidad. ¿No? Claro, es ocioso. Porque hay una cosa... La migración en gobernación. Ok, entonces el hecho de que las estaciones migratorias no estén adecuadas, que haya habido esta falta de protocolos o de aplicación de los mismos o entrenamiento, es una falta de gobernación. Pero el hecho de que tengamos estos acuerdos tan malos con Estados Unidos también es responsabilidad de la Cancillería. Entonces yo creo que hay una responsabilidad. Hay corresponsabilidad, exacto, ¿no? de ambas secretarías. Y luego también creo que Estados Unidos, el embajador,
saca un tuit, ¿no? Lo siento, hay que ir a las causas, hay que trabajar en el tráfico de personas, y pone algo que me parece inadecuado. Este hecho que nos sirva para recordar los riesgos que hay en el trayecto migratorio. O sea, no vengan. No, pero no solo eso. Un riesgo es que te puedas ahogar si cruzas el río. Un riesgo es que te pueda pasar algo en el Darién si lo decides cruzar, que te pase algo con un traficante si decides viajar con él. Pero definitivamente un riesgo a calcular no debe ser estar en una estación migratoria y morir quemado. O sea, estás en manos del Estado. Eso no es un riesgo a considerar. Claro. Tú has estado en esos lugares, Eunice. ¿Cómo son? Al final las estaciones migratorias, yo creo, mira, y de hecho también había una política del Instituto Nacional de Migración en donde había empezado a meter recursos para mejorar esos lugares. Eso también hay que decirlo, me tocó visitar algunos. De hecho, teníamos un plan de hacer algunas intervenciones en las estaciones migratorias de la Ciudad de México para también darle, pues ahora sí que una visión más humana y una transformación de este espacio público. Entonces, se habían empezado a mejorar, pero sin duda esto ya es de antaño también, no es con este gobierno, así venía siendo. Pues son cárceles, ¿no? En donde en realidad pues no se respetan necesariamente los derechos humanos de estas personas, y que creo que esto también nos debe llevar a repensar si en México ser migrante no es un delito, a lo mejor habría que cambiar un poquito cómo son estos centros. Incluso la Suprema Corte de Justicia de hace 2 semanas justamente saca un comunicado donde dice que es anticonstitucional tener a los migrantes en las estaciones más de 36 horas, porque justamente su proceso es administrativo, no son delincuentes, es un proceso administrativo de deportación. No tienen por qué estar detenidos. Entonces, más de 36 horas no podrían estar. ¿Y entonces qué hay que hacer? Es que esto contraviene a la ley de migración, pero bueno, la Constitución está arriba de esta ley. Entonces, esto es en contra del artículo 21 de la Constitución, el tener a las personas por más de 36 horas, y por un lado. Pero por el otro lado, pues apenas esto pasó hace 2 semanas, y la ley de migración sí mandataba periodos un poco más grandes, de 15 días y creo que hasta 60. Pero entonces, hay gente que lleva más de eso. Habría que también analizar estos que están ahí desde cuando estaban, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que no sabemos. A mí verdaderamente con la conferencia de prensa de ayer, pues no me quedó muchas cosas más claras de lo que teníamos. Hay algunas órdenes de aprehensión que se giraron, pero ¿contra quiénes? Pues no, tampoco nos dijeron bien, ¿no? A que algunos funcionarios, que la empresa privada, en fin. Y aquí hay algo. ¿Por qué había una empresa privada custodiando eso, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Entonces, pues habría que ver eso. Y otra cuestión importante, pues también esta misma Fiscalía de Derechos Humanos, Adela, es la que en su momento se encargó de hacer la investigación de lo sucedido en Chiapas, cuando murieron 56 migrantes en un autobús. En un volcado, pues no, y la realidad es que igual que ahorita anunciaron, estamos investigando, no pasó nada. Entonces también habría que tener cuidado. Creo que la única unidad, a mi gusto, de lo que yo he investigado y de lo que he dado seguimiento, que sirve la Fiscalía General de la República, es la unidad de tráfico de personas, pero de delincuencia organizada, tráfico de personas y especies. Ahí sí han hecho algunos detenciones, pero no la Subprocuraduría o la Fiscalía de Derechos Humanos. Ahí dejó sin nada, es más, ni sabemos qué pasó, pero hubo detenidos en Guatemala, hubo detenidos en Estados Unidos, pero no en México, de ese ilícito también tan terrible en donde perdieron la vida 56 migrantes. Ahora, esto pues es parte de la política migratoria, es consecuencia de la política migratoria, ¿no? ¿Qué podría hacerse? Porque claro, siguen llegando mucho más migrantes. La migración tiene causas, ¿no? Profundas, ¿no? Cada una en sus países de origen, que son la pobreza, la violencia, la inseguridad, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando de eso. Este es un país humanitario, ¿no? Y digo, siempre se ha distinguido por eso, Eunice. Yo no sé si hoy están pues más superados que antes, están llegando más migrantes. ¿Qué está pasando que no se está haciendo nada al respecto? Yo creo que hay un reto mayor en el Estado mexicano también. Creo que auténticamente el gobierno actual quiso empezar con esta política humanitaria, incluso con estas visas, con esta apertura, y poco a poco pues se ha visto amenazado por Estados Unidos, y creo que se ha dejado ahí amagar, pero a un punto inexplicable, ¿no? Porque nunca antes habíamos visto la deportación de gente de 8 países a México, ¿no? Ni que los solicitantes de refugio tuvieran que esperar del lado mexicano su proceso, porque eso contraviene incluso la ley estadounidense, la ley mexicana y los compromisos de ambos países en el marco internacional, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que
que no está bien. Pero por el otro lado también hay que reconocer que sí ha habido un reto mayor, es decir, desde el inicio de este gobierno hay que recordar que empezó a haber una caravana tras otra. Para cualquier estado esto es un reto muy grande, ¿no? ¿Cómo atiendo la llegada de tantas personas de forma desordenada, ¿no? Entonces, y en masa, por un lado. Por el otro lado, el tema, las políticas en Estados Unidos, desde la llegada de Trump hasta ahora, han modificado el patrón migratorio. ¿A qué me refiero? En México somos un país con todas las caras de la migración históricamente por nuestra situación geográfica. Claro. Sin embargo, muchos de los que antes transitaban por territorio mexicano ahora se quedan. Okay. Entonces pasamos de tener en 2014 cerca de 7,000 solicitudes de refugio, ¿no? Para darnos una idea, a los últimos 4 años más de 100,000 solicitudes, 80, 100,000, 120, 130,000 el año pasado, solicitudes de refugio. Entonces está rebasado. Es gente que se quiere quedar en México. Que está solicitando el refugio en México. Exacto. Pero también por las presiones estadounidenses. Y donde ahí no puedes entrar. Pues sí, entonces me quedo acá. Pero pues la misma Comar, el titular de la Comisión Mexicana del Refugio, ha salido a decir que están rebasados porque no tienen la capacidad de atender todas estas solicitudes. Entonces eso es parte también, creo, del problema. Y creo que algo importante es, si seguimos con políticas de securitización, de militarización, de amenaza, pues los migrantes siguen, porque los flujos han aumentado. 2021, 1.7 millones de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza, más amenazas, más securitización. 2022, 2.7 millones de personas detenidas. Entonces eso no frena al migrante, porque además la principal causa hoy, el principal motivo de empuje es la inseguridad y la amenaza a perder la vida. Entonces no hay viaje más esencial que el que se hace para salvar la vida, ¿no? Entonces la gente huye ya en unidades familiares porque ya les mataron a alguien, incluso en México. O sea, nosotros en Agenda Migrante nos ha tocado mucho entrevistar a gente de Guerrero, de Michoacán, que se unen todos, todos se van. Porque ya les mataron a alguien, porque están amenazados, porque el crimen realmente tiene una ocupación, un poder muy amplio en esos sitios, no hay Estado de Derecho y pues la gente huye de eso. Entonces, aunque nos quieran decir que no hay territorios, ¿no? Pues que vayan allá a Zacatecas, por ejemplo. Por ejemplo, dominados por el narco, ¿no? Bueno, incluso Zacatecas, muchos de los migrantes, me tocó estar ahí con los... Hay poblados fantasma, donde que estaban los militares ayudándoles a sacar, o sea, cubriendo a las personas para que sacaran sus cosas y huyeran. O sea, de ese tamaño es el problema y el reconocimiento del problema, porque un militar va a estar custodiándote para que saques tus cosas y huyes de tu casa si no hay problema, ¿no? O sea, entonces sí hay un problema, creo yo, y eso es parte. Incluso la migración mexicana, Adela, cambió. Los últimos 10 años se hablaba de una tasa cero. ¿Qué significa eso? Que había más personas que retornaban de Estados Unidos, mexicanas, que las que se iban. Y ahora no, otra vez estamos como antes. Es decir, desde mediados de 2020 hasta ahora, otra vez los mexicanos estamos ocupando un lugar importante, cerrando el 2022 como la primera nacionalidad otra vez de llegada a Estados Unidos, con más de 850,000 personas detenidas en la patrulla fronteriza mexicanos. Ahora, el hecho de que el presidente saliera y lo primero que hiciera, ¿no? Quizá ante la falta de información, de lo que no le informaron, revictimizando a las víctimas. Es que ellos prendieron el fuego, ellos quemaron sus colchones, etcétera, etcétera. Esto también de qué nos habla, ¿no? De una indolencia, un desconocimiento brutal también de lo que está ocurriendo, Eunice. Mira, yo creo que efectivamente el presidente también tiende a decir con lo poco que sepa de algún hecho, porque también era natural que no tuvieran tanta información en el momento. Entiendo que además el propio director del Instituto Nacional de Migración y su equipo salió en el primer vuelo, o sea, estaba llegando la CNDH, en fin, todas las autoridades ahí, y la primera información que tuvieron es, bueno, pues quemaron los colchones. Claro, aquí es muy importante no revictimizar y no generalizar, porque como ya lo decían también allá en la conferencia de prensa, pues no son los migrantes. Hubo un migrante, 2 migrantes, un grupo de migrantes que decidieron prender fuego para manifestarse de esa forma, y etcétera. Nadie pudo controlar nada. Pero no quiere decir que todos sean culpables. Son culpables los que hicieron ese acto. Y hay que cuidar mucho ahí la línea, porque es delgada, hay no revictimizar a las personas y ahora pues culpabilizarlos de su propia muerte, ¿no? Eso me parece que